Mis grandes predecesores, partida 18 del tomo 1, concepción del peón dama aislado. En esta partida se presenta, pudiéramos decir por primera vez, el peón dama aislado, pero sobre todo el tema donde Steinitz utiliza un método original para combatir dicho peón. Comenzó esta partida con los movimientos siguientes: D4 de Zukertort, a lo que Steinitz respondió con D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3. En la séptima partida, después del movimiento de las blancas E3, respondió el negro con C5, caballo F3, caballo C6, A3. D por C4, alfil por C4, C por D4 y E por D4, a lo que el negro continuó con alfil E7, enroque, enroque, y Zukertort respondió alfil E3. Estamos en esta séptima partida de dicho match, donde Steinitz demostró por primera vez una ejemplar disposición de las fuerzas negras para luchar contra el peón dama aislado. Y este plan fue alfil D7, dama D3. En lugar de dama D3, pudiera continuar con D5 de forma igual. A este movimiento de dama D3 respondió el negro con torre C8, torre de A a C1, dama A5, alfil A2, torre de F a D8, torre de F a E1 y ahora alfil E8. Esta disposición de las piezas negras para luchar contra el peón dama aislado es o fue el triunfo de la lucha contra el peón dama aislado por parte de Steinitz, una disposición muy sólida, cuyos comentarios de las que leeremos más adelante. Esta partida séptima entre ellos dos continuó con alfil B1, G6, dama E2, alfil F8, torre de A D1, alfil G7, alfil A2 y caballo E7, con muy buen juego para las negras. Observen cómo el caballo, ambos caballos controlan perfectamente la casilla D5. El alfil está dispuesto a marchar a cualquiera de estas casillas si es necesario, además de defender el peón de F7. Ambas torres actúan eficientemente en las dos columnas semiabiertas. Bueno, la columna C abierta y la D semiabierta. Ahora continuemos con la partida después de caballo F3, D por C4 y E3. Es mejor la activa jugada E4, que establece el centro de peones en D4 y en E4. Y después de alfil B4, alfil G5, C5, alfil por C4, queda planteada la popular variante vienesa. Por otra parte, es posible la moderna jugada dama A4 jaque, a lo que el negro puede responder con caballo de B a D7, lo que permite nuevamente el establecimiento de los peones en el centro. O también la respuesta de C6 y luego de dama por C4 surgen posiciones como las que han jugado en varias ocasiones Karpov y también posteriormente Kramnik. Seguimos entonces con la partida con el movimiento E3 apuntando al peón de C4 y ahora C5. Según el estado actual de la teoría, es preferible el avance del peón a A6, a lo que el blanco responde con A4 para limitar la actividad del peón a B5, puesto que en caso de jugar la captura directa del peón alfil por C4, seguiría B5, alfil B3 y alfil B7, con una posición de iguales posibilidades. A4,
C5, alfil por C4, caballo C6, enroque, alfil E7. Teniendo en cuenta la prematura teniendo en cuenta el prematuro desarrollo del caballo C3, las blancas no pueden defender su peón de D4 con dama E2. Otra alternativa que se ha jugado aquí es D por C5, dama por D1, torre por D1 y alfil por C5, que es una posición igual. Con dama E2 sigue C por D4, torre D1, E5, E por D4, E por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama E5 y dama D6 con igualdad. Esta es la línea por la cual en la situación con igualdad. Seguimos entonces con la jugada C5, alfil por C5 y C por D4. Un poco más preciso es en este momento el desarrollo caballo C6, sin abrirle paso por el momento al alfil de C1, que de momento queda encerrado con esta alternativa, mientras que con C por D4, E por D4, el alfil tiene realmente una salida fácil. La otra alternativa es, en lugar de jugar el peón dama aislado, la captura caballo por D4, pero las negras después de A6 mantienen un juego cómodo, por lo menos limitando considerablemente la ventaja de la salida de las blancas. Tras E por D4 ha surgido el peón dama aislado. Continuamos con este encuentro, alfil E7 y ahora enroque, a lo que siguió enroque. El primer campeón del mundo debería haber jugado en este momento el desarrollo caballo C6, atacando el peón de D4 y dificultando el movimiento alfil F4, enroque, torre E1. Aquí o también puede jugarse torre C1, a lo que sigue dama B6, dama D2, torre D8, torre de F a D1, alfil D7, dama E2, alfil E8, alfil D3, torre de A a C8 con igualdad, como en la partida Pillsbury-Steinitz en San Petersburgo 1895-96. Como podemos observar, prácticamente 10 años después, este tipo de esquema Steinitz lo siguió utilizando contra el peón dama aislado. Después de torre E1 en el análisis que estamos realizando, continúa alfil D7, o también es posible o de interés la jugada dama B6, pero alfil D7 siguiendo el plan de Steinitz, dama E2 y ahora dama A5. Nuevamente la ubicación de la torre en la columna abierta con torre C8 es interesante. Luego de dama A5, caballo B5, A6, alfil C7, B6, caballo C3, torre de F a C8, alfil F4, B5, alfil B3, dama B6, torre de E a D1. Aquí, en lugar de ese movimiento, por mencionar también a Ninzowitsch, debemos decir que D5 es interesante, puesto que este es el criminal que debe tenerse bajo vigilancia. Pero en esta oportunidad no lo hicieron de liberar el peón, lo que le daba ventaja a las blancas, sino que jugaron torre de a D1, caballo A5, alfil C2 y caballo C4 con iguales oportunidades para ambos bandos, según comentario de Kasparov en el libro. Esta posición surgió en el encuentro Zukertort-Steinitz en la 13ª partida de 1886. Así que, de este mismo match. Así que continuamos con la partida enroque y ahora dama E2. Aquí es interesante caballo E5, aunque es con la idea de aprovechar que no se desarrolló el caballo anteriormente a C6, pero sin embargo el ordenador plantea que caballo C6 conduce a la igualdad.
Continuamos entonces con dama E2, que libera la casilla D1 para la torre típica en el peón dama aislado. Aquí caballo de B a D7. Sin embargo, era mejor caballo C6, torre D1, caballo A5, alfil D3 y B6, seguido del desarrollo alfil B7. Tras caballo de B a D7, cuya idea es, como en la actualidad y en muchas luchas contra el peón dama aislado, jugar caballo B6 para mantener bajo control la casilla D5. Pero esa maniobra lógicamente deja debilitada la casilla E5, donde el caballo de las blancas pudiera establecerse. A caballo de B a D7 siguió la retirada alfil B3. Zukertort ni siquiera pensaba en el avance D5, puesto que esto conlleva a determinadas simplificaciones después de E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, caballo F6, alfil B3, alfil F5, torre D1, dama E8, caballo D4, alfil D7, con igualdad de oportunidades, ya que en palabras de Ewe, de ninguna manera significa que considera, se refiere a Zukertort, que el peón de D4 como un punto negativo en su posición. Regresando al alfil B3, realizado por Zukertort, caballo B6, alfil F4. Es más competente colocar el alfil en G5. Es la batalla por la casilla D5. Desde G5, el alfil pretende en cualquier momento eliminar el caballo de F6 y mantener un control sobre la casilla D5 y el futuro avance D5. Pero Zukertort decidió ese movimiento. Sin embargo, Kasparov escribe que el simple torre D1, caballo de B a D5, alfil G5, dama A5 y torre AC1 conserva una iniciativa duradera. Sin embargo, esto solo quedó claro mucho más tarde, gracias a los esfuerzos de Botvinnik, quien rompió las defensas de las negras por medio del salto caballo E5, F4 y F5, con el objetivo de debilitar D5 y abrir la diagonal de A2 a G8. Siguiendo la partida con alfil F4, caballo de B a D5 y alfil G3. Es difícil ver algún propósito, una secuencia lógica en los movimientos de Zukertort. Simplemente coloca sus piezas en casillas donde disfrutan de movilidad y espera complicaciones para ejercitar su talento para las combinaciones, escribió Lasker. Pero incluso para Lasker y Ewe, la batalla posicional en torno a los Isolani, recuerden que Isolani se le llama al peón dama aislado, siguió siendo en gran medida terra incógnita, una tierra incógnita desconocida en esa época. Así que seguimos entonces, después de alfil G3, con dama A5. Un matiz sutil: con el alfil en G3, las blancas no pueden acosar a la dama con el movimiento alfil D2, por lo tanto dama A5 es factible. Sin embargo, merece consideración B6 con la idea de desarrollar el alfil en la gran diagonal, donde se encuentra muy bien. Además de apuntar al enroque enemigo, controla perfectamente la casilla de D5 y E4. Pero continuemos con dama A5, torre AC1, alfil D7, caballo E5, torre FD8 y dama F3. El cambio del alfil caballo por D7, torre por D7, seguido de torre de A D8, era desfavorable para las blancas, aunque debo agregar que el ordenador lo da prácticamente como con iguales posibilidades. Seguimos entonces con la línea F4, que es interesante, uno de los planes utilizados por Botvinnik con la idea de romper en F5 y, como habíamos mencionado, bueno, pues intentar abrir la diagonal del alfil de casillas blancas y debilitar el cuadro D5. Dama F3 fue lo ocurrido en la partida, alfil E8. Un plan
clásico. La mejor casilla para el alfil en tales posiciones. Aquí no interfiere con las maniobras de las otras piezas de las negras y además cumple la importante función de defender la casilla F7, comentó Ewe. Es obvio que las blancas han perdido su iniciativa de apertura y que necesitan preocuparse por mantener la igualdad. Quiere decir que este alfil, desde aquí, defiende esta casilla, está dispuesto a marchar a cualquiera de estas casillas en su diagonal y no interfiere en la actividad de las torres cuando se ubiquen en la columna C y esta otra que está en la columna D. Así que siguiendo la partida, el blanco jugó alfil H4. A las blancas finalmente se le ocurre la idea de luchar por la casilla D5, pero durante el tiempo que han perdido, las negras han resuelto el problema del desarrollo de su alfil en C8, prácticamente el principal problema en este tipo de configuraciones. Según otras fuentes, el orden de los movimientos de la partida fue el siguiente: en lugar de alfil H4, torre F E1, torre AC8, alfil H4, caballo por C3, B por C3 y dama C7. Pero en realidad esto no interfiere, es sencillamente un orden de jugada diferente de otras fuentes. Kasparov da el orden siguiente, comenzando con alfil H4 y ahora caballo por C3. Tales movimientos no se hacen sin necesidad. ¿Por qué liberar al oponente de su Isolani? Pero si se juega primero torre a C8, entonces surge el cambio caballo por D5, que es desagradable. Por ejemplo, dos posibilidades. Una, E por D5, que es respondido con caballo G4, torre por C1, torre por C1, torre C8, torre D1, alfil, donde se considera que las blancas están algo mejor. Pero después de caballo por D5, alfil por E7, caballo por E7, dama por B7, las negras no tienen compensación alguna por el peón perdido. Así que volviendo a la partida con caballo por C3, B por C3 y dama C7. Hemos llegado a la posición que se había mencionado por otra fuente. Ahora aquí se comenta, defendiendo el alfil de E7. Con esto el alfil de E7 queda defendido. La jugada directa de un bloqueo con el avance B5 era prematuro en vista de caballo G4, según Neistat. La computadora no está de acuerdo con esta evaluación, comentó Kasparov en el libro, debido a caballo por G4 y dama por G4. Un error es, en este momento, en lugar de ese movimiento, la captura del alfil, puesto que después de caballo por H2, rey por H2, dama C7 jaque, rey G1 y dama por E7, las negras quedan con ventaja. Seguimos entonces con este análisis: dama por G4, alfil por H4, dama por H4, alfil C6. El alfil de E8 se revive a esta casilla, como habíamos mencionado anteriormente, F4 y dama A3, con iguales posibilidades. Seguimos con dama C7, torre F E1, torre de A C8 y ahora dama D3, considerada como dudosa. Un movimiento sin rumbo. Zukertort no se da cuenta de que los peones débiles que cuelgan deben avanzarse para que luego se vuelvan fuertes, comenta Kasparov entre signos de admiración. Nuevamente, la jugada alfil G3 era lo correcto, y si alfil D6, que en lugar de alfil D6, dama B6 era mejor, con un juego de doble filo. Pero sigamos con alfil D6, si se produce este movimiento, entonces C4, las que consideró esta posición poco clara, pero en mi opinión, comenta Kasparov, favorece a las blancas. Después de caballo D7, caballo por D7, torre por D7, D5, alfil por G3, H por G3, E por D5, dama E3, amenazando mate en la casilla E8,
que es defendido con dama D8, pero después de C por D5, el blanco tiene un poderoso peón pasado en el centro, cuya fuerza aún no se apreciaba en ese entonces. Dama D3 fue respondido con caballo D5. Esto conduce a intercambio de piezas inmediatamente. Cuantas menos piezas, más evidente es la debilidad de los peones colgantes. Alfil por E7. Otras dos continuaciones pudieran ser la retirada nuevamente del alfil a G3, pero las negras responden con dama A5. Era posible, sin embargo, la retirada del alfil a C2. G6, lo que crea debilidades en las casillas negras del enroque. Alfil por E7, dama por E7, alfil B3, B5, alfil por D5, torre por D5 y dama E3, con contrajuego gracias a la debilidad de las casillas oscuras y al alfil bastante pasivo que se encuentra ahora en E8. Seguimos entonces con alfil por E7, dama por E7, alfil por D5. Un error posicional fundamental. Antes de que se haya jugado G6, las negras no deberían tomar en D5. Las blancas deberían haber retenido este excelente alfil, pero en busca de movimientos forzados y combinaciones asociadas con ellos, incluso renuncian a sus piezas más fuertes. Lasker. Aquí, en lugar de ese cambio, la retirada alfil C2 era a considerar, así como el avance C4. Pero quedémonos con el cambio alfil por D5, que es un error, y continuemos con torre por D5, C4, torre D a D8 y torre E3. Un error. Juega al nivel de esa época un intento de atacar al rey con medios inadecuados. ¿Qué tipo de ataque es posible aquí? Las blancas deberían haber jugado en su lugar la ubicación de la torre de E en D1 y luego posiblemente la maniobra dama B3 seguido de C5 y caballo C4 a D6 según Ewe. Pero después de B6 las negras tienen una partida cómoda en esta posición según también la computadora. Pero después de B6 las negras tienen un juego confortable. Por lo tanto, preferiría afinar el juego con el avance D5 y después de B5 rompiendo la cadena de peones blanca. Esto es lo que Steinitz tenía en mente, pero después de dama H3 la posición es favorable a las blancas. Seguimos con torre E3, considerado un error, dama D6 y ahora torre D1. La trampa o el intento de llevar la dama H7 con torre H3 es interesante, pero puede enfrentarse fácilmente con H6, pero no capturar directamente en D4 debido a dama por H7, rey F8 y torre E3, que es una continuación favorable para el blanco. Seguimos con H6, torre D1, F6, caballo G4 y dama F4, transponiendo a una posición de la partida. Después de torre D1, F6 fue la respuesta del negro. La consecuencia del intercambio del alfil de B3. Ahora el alfil de E8 puede salir a G6 o a H5, según comenta Lasker. Si ahora torre H3 es interesante en busca de una combinación, según Lasker, pero veamos la retirada caballo F3 es respondida con dama 6, aunque el desplazamiento del alfil a H5, dama B3, B6 y H3 no está tan claro. Dama A6 atacando el peón de C4, caballo D2, E5, D5 y dama por A7. No tiene compensación por el déficit de material. Así que aquí las negras han ganado un peón y el blanco no tiene la compensación suficiente por el mismo. Luego de torre H3, H6.
Una jugada interesante, deteniendo todas las amenazas y comenzando a tomar la iniciativa. No tenía sentido que Steinitz sufriera complicaciones peligrosas después de la captura F por E5, aunque aquí se plantean que dama por H7 jaque es completamente igual. H6, caballo G4. Desfavorable era el salto del caballo a G6 en vista del cambio alfil por G6, dama por G6 y torre por C4. Y si ahora torre por H6, aprovechando que el peón de G7 está clavado, seguiría dama por D4, dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey F7, dama por D8, dama por D8 y gana, toda vez que la dama negra no se puede capturar debido al mate en la primera fila. Así que tenemos que Zukertort esperaba sacrificar su caballo en F6 o H6, pero la siguiente respuesta de las negras acaba con esta idea. Después de caballo G4, dama F4, con lo que defiende estos dos puntos y evita de esa forma el sacrificio del caballo en uno de esos peones. Por esa razón, ahora, como no hay sacrificio, el caballo se retira a E3. Si se mueve la torre a G3, Steinitz estaba planificando B5, ya que la captura C por B5 es un error en vista de torre por D4, caballo por H6 jaque, rey F8, dama A3 jaque y ahora dama D6 deja a las negras completamente ganadas debido a que está atacado el caballo y la posibilidad futura de un mate en la octava fila y el ataque a la torre. Si ahora se captura la dama en D6, entonces seguiría la torre por D6 que no se puede capturar por el mate en la primera fila y el caballo también quedaría en peligro. Por lo tanto, posición perdida para las blancas. Caballo E3, alfil A4 para forzar la torre desde la primera fila que pronto será capturada por las negras. Lasker. Ahora torre F3. Un error. Ninguno de los comentaristas notó una mejor oportunidad en la respuesta torre D2, a lo que seguiría en este caso alfil E8, donde las negras solamente tienen una ligera ventaja. Tras la jugada torre F3, continuó dama D6 y ahora torre D2. No es conveniente la captura torre por F6 en vista de la tranquila jugada torre D7 y las negras quedan con una ventaja indiscutible. Luego de torre D2, alfil C6. Un error. Como se desprende de la nota del siguiente movimiento, esto es un grave error. El movimiento F5 dejaba a las negras con una clara ventaja. Tras alfil C6, siguió torre G6, torre G3, un error en la respuesta y esta vez fatal. También era malo la captura en F6 para intentar entrar con la dama en el enroque de las negras, pero después de G por F6, dama G6 jaque, rey F8, dama por F6, rey E8, el rey escapa hacia el otro flanco y la ventaja de las negras es palpable. Por lo tanto, otra alternativa era D5 directamente, que se sugiere por ella misma con una lucha igual para ambos contendientes, sin saber cuál pudiera ser el resultado. Un resultado incierto. Seguimos con torre G3, F5. Esta respuesta, que efectivamente decidió el juego, fue subestimada por Zukertort. Ahora jugó torre G6. Continúan los errores. Una jugada de cafetería. Tenía más sentido el avance del peón a C5 atacando la dama. Dama E7, caballo C4, alfil B5, A4, alfil por C4, dama por C4, torre por C5, D por C5, torre por D2 y H3 con una posición indiferente, pero aún no totalmente arruinada.
seguimos que era de interés también torre H3. Pero sigamos con torre G6, que fue el error de la partida. Alfil E4, dama B3, rey H7. Pero, sin embargo, la jugada más fuerte era rey F7, C5, dama E7, torre G3, F4, torre G4, F por E3, que habría ganado tranquilamente. Pero en la partida se jugó rey H7, siguió C5, torre por C5 y torre por E6. O de lo contrario, la otra captura en E6 con la dama llevaría a la respuesta torre C1 jaque, caballo F1, dama por E6, torre por E6, alfil D5, torre E7 y después de alfil C4 las negras ganan la partida. Torre por E6, torre C1 jaque, caballo D1, un error definitivo, aunque sin embargo caballo F1 también pierde debido a dama D7, torre E5, torre D a C8 con una posición completamente ganada para las negras, cuyo alfil es más activo, sus torres están controlando la columna C y el rey de las blancas está en más peligro que el negro. Luego de caballo D1 continuó dama F4 atacando la torre de D2 que fue defendida con dama B2, torre B1, dama C3, torre C8, torre por E4, pero después de dama por E4 las blancas abandonaron. Para nuestros suscriptores pueden ver la partida con muchos más comentarios y detallado en el blog, en el menú campeones, donde encontrarán esta partida con comentarios que omití para no hacer mucho más extenso este vídeo que ya de por sí lo es. Sin más, como siempre, espero que le haya sido útil y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!